Hola jóvenes, vamos a ver cómo vamos a conectar el monitor desfibrilador. Vamos a ver un poquito de teoría del triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven nos sirve para determinar cuáles son las polaridades de las derivaciones frontales. El triángulo de Einthoven nos sirve para poder medir los estímulos eléctricos del corazón y obviamente para determinar cuál es la posición de las derivaciones. Entonces partimos de lo primero. Aquí ya tenemos el triángulo puesto, entonces decimos que aquí tenemos un negativo y aquí tenemos un positivo. Entonces esto nos dice que de aquí a aquí tenemos D1. Aquí tenemos un negativo y acá tenemos un positivo y por lo tanto aquí tenemos D2. Y de aquí tenemos un negativo y acá tenemos un positivo y tenemos D3. Entonces ya con esto tenemos las tres principales derivaciones bipolares. Bipolares porque tienen dos polaridades. Existen otras que se llaman derivaciones de voltaje aumentado, que son la diferencia entre cada una de estas esquinas. Entonces la diferencia de voltaje nos da una derivación extra, que aquí en este caso nosotros le vamos a decir A, B, R. Obviamente estamos hablando del lado derecho. Y luego también tenemos A, B, L, L del lado izquierdo. Y tenemos A, B, F. Que F significa foot, pie. Aquí ya tenemos un boceto, no le hagan mucho caso porque no soy muy buen dibujante. Aquí tenemos el lado derecho del paciente, acá tenemos el lado izquierdo del paciente. Ya con esto nosotros podemos saber dónde vamos a colocar los electrodos para el paciente. Si vemos tenemos un rojo, tenemos un blanco, tenemos un verde y tenemos un negro. ¿De qué forma vamos a conectar estos? Aquí podemos dibujar nosotros también el triángulo de Einthoven y decimos que aquí tenemos un negativo y acá tenemos un positivo, aquí tenemos un negativo y aquí tenemos un positivo y aquí tenemos un negativo y tenemos un positivo. Con esto nosotros ya podemos plantear el triángulo de Einthoven. Obviamente aquí se coloca un parche, acá se coloca otro parche y aquí colocamos otro parche. ¿Cuáles son los colores estándar para esto? Hay una reglita muy básica que nos dice que para hacer una sopa necesitamos sal, pimienta y jitomate. Sal, pimienta y jitomate. Obviamente nos sobra un color. Este color es el neutro. Entonces este lo vamos a colocar de este lado. Por lo tanto colocamos también un electrodo en esta parte. Y listo, ahí ya tenemos la forma en la que conectamos el monitor. Con eso ya obtenemos la derivación de 1, tenemos derivación de 2 y tenemos derivación de 3. Cuando nosotros conectamos un paciente al monitor, tenemos dos opciones para poderlo hacer. Uno es a través de las palas del monitor desfibrilador y la otra es a través de los electrodos. De forma rápida en urgencias, nosotros podemos determinar cada una de estas derivaciones solamente con las puras paletas. Si ustedes agarran las paletas del monitor desfibrilador, van a ver que una dice esternón y la otra dice apex. Por lo tanto, si nosotros agarramos una paleta, entonces nosotros vamos a colocarla sobre la parte de esternón y otra sobre la parte de apex. El apex es la punta del corazón. Si nosotros colocamos una paleta en esta posición y en esta posición, entonces ¿qué derivación estamos viendo? En el monitor estamos viendo D2. Si nosotros la paleta de apex la subimos hacia la otra parte, hacia el lado izquierdo, entonces ¿qué derivación vamos a ver? D1. Si nosotros ponemos la parte del esternón de este lado, en el lado izquierdo, y conservamos la posición de apex, entonces vamos a ver la derivación de 3. ¿Cuál es la derivación que estamos viendo cuando vamos a desfibrilar a un paciente?
estamos viendo la derivación D2. ¿Por qué D2? Porque D2 nos ve principalmente el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, cuando desfibrilamos al paciente, estamos garantizando en esta posición que la corriente eléctrica va a pasar por el ventrículo izquierdo. Por esa razón, la derivación más importante para el prehospitalario, para la determinación de arritmias letales, siempre va a ser la derivación D2. Muchas gracias.